Estación Reddit. Ella me ignoró hasta que desaparecí, ahora vive pidiendo que regrese. Me enamoré de ella de una manera tan intensa que parecía imposible que algo pudiera salir mal. En los primeros meses, todo era perfecto. Ella era todo lo que quería, y yo parecía ser todo lo que ella deseaba. Hablábamos sobre nuestros planes, nuestros sueños, sobre cómo seríamos felices juntos. Ella siempre parecía tan atenta, tan cariñosa, y yo la veía como la mujer de mis sueños. Cuando estábamos juntos, el tiempo pasaba volando, y parecía que la vida finalmente se alineaba para que todo fuera como lo imaginaba. Pero pronto empecé a notar pequeños cambios. No fueron cambios drásticos al principio, sino una serie de señales sutiles. Ella comenzó a responderme con menos entusiasmo, las conversaciones se volvieron más cortas y menos frecuentes. No entendía lo que estaba pasando. Las excusas que daba para justificar su comportamiento eran siempre vagas: estoy cansada, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas en la cabeza. Esas justificaciones empezaron a repetirse con una frecuencia desconcertante. Quería creerle, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Intenté hablar sobre esto varias veces, pero ella siempre desviaba el tema o me decía que estaba exagerando. Empecé a sentirme inseguro, como si ya no fuera suficiente. Algo estaba cambiando en ella y no lograba entender qué era. Era como si la persona con la que compartía mi vida se estuviera alejando, pero de una manera silenciosa, como una sombra que va desapareciendo sin que te des cuenta. El silencio comenzó a instaurarse entre nosotros de forma cada vez más natural. Los mensajes se volvieron esporádicos, y los pocos que intercambiábamos no tenían la misma carga emocional de antes. Sentía que siempre estaba dando el primer paso, intentando hacer fluir la conversación, mientras ella parecía estar en un mundo aparte. Me sentía como si estuviera haciendo un esfuerzo continuo, pero ella estaba allí solo por obligación o, peor, por conveniencia. Cada vez que intentaba iniciar una charla, sentía que hablaba con una pared. Lo peor era que no sabía qué había sucedido. Intenté entender, le pregunté, pero las respuestas que recibía eran siempre vacías y evasivas: estoy cansada, necesito un tiempo, no es nada contigo. Estas excusas ya no eran convincentes para mí, pero, al mismo tiempo, quería creer que todo esto era solo una fase, algo pasajero. Quizás era cuestión de estrés, tal vez algo de su vida que no comprendía. Pero el hecho era que cada vez más comenzaba a sentirme solo dentro de la relación. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía cómo actuar. No quería forzar las cosas, no quería parecer insistente, pero a medida que pasaban los días, me sentía más distante de ella. Intentaba ser paciente, trataba de darle espacio, pero algo en mi interior me decía que ella ya no estaba realmente allí. No sé por qué, pero esa sensación de ser ignorado comenzó a corroerme por dentro. Llegó un punto en el que no podía más. Estaba emocionalmente exhausto y no sabía qué hacer para salvar lo que quedaba. Lo más frustrante era que aún me importaba profundamente, pero no sabía cómo alcanzar a la persona que se había distanciado. Entonces, sin dar explicaciones, sin hacer grandes discursos, simplemente desaparecí. Borré los mensajes, no respondí más a sus llamadas, dejé de aparecer. Necesitaba tiempo. Un tiempo para mí, para procesar todo lo que estaba sucediendo. Fue un choque para mí mismo, una decisión que me hizo sentir un alivio y dolor mezclados. Alivio porque finalmente dejé de intentar. Estaba exhausto, y al alejarme, algo en mí parecía respirar. Pero, al mismo tiempo, había un dolor, una sensación de pérdida. Sentía que, al apartarme, estaba dejando atrás algo que realmente podría haber sido bueno. Sin embargo, cada día que pasaba, más convencido estaba de que tal vez era lo mejor para ambos. Ya no era feliz en esa relación, y sabía que no haría bien a nadie continuar en algo que no funcionaba. Durante las primeras semanas, fue como si un peso se hubiera levantado de encima de mí. Comencé a redescubrir mi vida, a enfocarme en mí. Empecé a salir más, a reconectarme con amigos, y, de alguna manera, comencé a sentirme más ligero. El tiempo lejos de ella fue como un respiro. Como si hubiera dejado de luchar por algo que se estaba muriendo lentamente, pero ahora estaba comenzando a vivir de nuevo, de una manera que no imaginaba que fuera posible. Pasaron semanas sin saber nada de ella. Era como si el silencio entre nosotros se hubiera transformado en algo pesado, pero también liberador. No quería, de ninguna manera, volver a ser la persona que corría tras ella. No quería ser aquel que se ponía en segundo plano, esperando una migaja de atención. Pero, al mismo tiempo, me sentía incómodo con la idea de que ella,
la persona con la que pasé tanto tiempo, podría estar simplemente avanzando mientras yo permanecía atrapado en mis propias inseguridades. Me preguntaba qué estaría haciendo, si me extrañaba o si todo era tan fácil para ella como parecía. El silencio se convirtió en una presencia constante en mis pensamientos. Quería saber si le importaba, si sentía mi falta o si, finalmente, era feliz sin mí. Lo más difícil era no saber, no tener una respuesta, no entender si realmente estaba viviendo su vida o si estaba arrepentida, pero de alguna manera no podía alcanzarme. Entonces, un día, me envió un mensaje. Fue corto, directo: hola, ¿todo bien? ¿Podemos hablar? Me quedé paralizado por un momento, mirando la pantalla del celular. No sabía qué hacer, si debía responder, si debía ignorarla como ella había hecho conmigo tantas veces. Pero la curiosidad, las ganas de entender lo que estaba sucediendo, hablaron más alto. Decidí responder. Ella quería hablar, y yo estaba dispuesto a escuchar. Nos encontramos en un café. Ella parecía nerviosa, más vulnerable de lo que recordaba. Sus ojos ya no eran los mismos. No había más esa confianza y seguridad de antes. Cuando comenzamos a conversar, me contó que me extrañaba, que había reflexionado sobre todo lo que había pasado. Habló sobre cómo se había alejado por miedo, sobre cómo estaba abrumada con sus propias cuestiones personales y, de alguna forma, acabó distanciándose de todo lo que realmente importaba. Me pidió disculpas, pidió una segunda oportunidad. Decía que estaba dispuesta a hacer las cosas de manera diferente, que había aprendido con el tiempo. Aquellas palabras me impactaron de una forma que no esperaba. No sabía si creía en ella. Por un lado, la sinceridad en sus ojos era evidente, pero, por otro, una parte de mí aún estaba muy herida. Me sentía confundido. ¿Cómo puede alguien simplemente alejarse y luego volver como si nada hubiera pasado? ¿Cómo puedo confiar en alguien que me ignoró y ahora viene a pedirme que regrese? No lograba entender si realmente había cambiado o si solo estaba reaccionando a mi ausencia, al hecho de que ahora ya no estaba allí. Estaba cínico. Quería creer en ella, pero también temía lastimarme de nuevo. El dolor de ser ignorado y dejado de lado estaba muy presente en mí, y simplemente no sabía si podría superarlo tan fácilmente. Pasé días reflexionando sobre lo que me dijo. La idea de volver a estar con ella me hacía recordar los buenos momentos que compartimos, la química que siempre tuvimos. Era difícil simplemente borrar eso, después de todo, aún sentía una gran conexión. Pero, al mismo tiempo, me cuestionaba, ¿realmente quería volver porque extrañaba lo que teníamos, o era porque ella realmente había cambiado? No había respuestas fáciles. Me encontraba en un enorme dilema emocional. Me veía dividido entre el dolor del pasado y la posibilidad de un futuro mejor con ella, pero no sabía si estaba listo para arriesgarme de nuevo. No quería ser el único luchando por algo que ella tal vez ya había dejado atrás, y tenía miedo de lanzarme de cabeza y terminar lastimándome una vez más. Con el tiempo, comencé a reflexionar más sobre quién soy ahora. ¿Qué es lo que realmente quiero para mi vida? No sería justo para mí volver a una situación donde necesitara validación constante, donde fuera el único que se importara. Necesitaba enfocarme en mí, en mi recuperación emocional. Me di cuenta de que, aunque todavía la amaba, necesitaba ponerme en primer lugar. No quería vivir más en función de alguien que no estaba dispuesta a darme el mismo valor que yo le daba. Ese pensamiento fue liberador. Comprendí que, independientemente de lo que ella sintiera, no podía seguir viviendo por ella. El tiempo que pasé sin ella fue esencial para reencontrarme, para darme cuenta de que no estaba solo. Tenía amigos, tenía mis pasiones, tenía a mí mismo. Ya no podía perderme por alguien que no me veía como una prioridad. Finalmente, tomé la decisión. No volvería. No porque no me gustara, sino porque comprendí que la relación había estado desequilibrada desde el principio. Merecía a alguien que estuviera a mi lado en todos los momentos, que me diera atención cuando la necesitara, que fuera un verdadero compañero, no alguien que simplemente aparecía cuando le faltaba algo. La vi por última vez, y esta vez, sin más explicaciones ni promesas. Solo un adiós silencioso, pero definitivo. Sabía que esta decisión era la más saludable para mí, y aunque fuera difícil, estaba listo para seguir adelante. Hoy, mientras escribo esto, estoy en paz conmigo mismo. El dolor del pasado aún existe, pero ya no me domina. Aprendí a amarme primero, a valorar mi propio tiempo, mi propia vida. Sé que aún habrá desafíos, que a veces sentiré nostalgia, pero ahora entiendo que mi felicidad no depende de nadie.
No necesito a alguien que me ignore para darme valor. Soy el único responsable de mi felicidad, y al seguir adelante, estoy más fuerte que nunca.